Bien, pues vamos allá. Pues vamos a utilizar otro ejemplo. Estamos con el campo eléctrico creado por una distribución, por una corteza esférica de carga, una superficie esférica sobre la cual nosotros repartimos carga de forma uniforme. Esférica. Entonces tenemos aquí de radio R, ¿de acuerdo? Tendremos entonces una densidad lo mismo que teníamos en el caso de las dos placas plano-paralelas. En el caso de las placas plano-paralelas cargadas con distinto signo, entonces teníamos una atracción, teníamos que, naturalmente, para mantenerlas a una distancia teníamos que realizar una fuerza, y si queríamos separarlas un poco más, pues tendríamos que realizar trabajo. Aquí en este caso, uno dice, bueno, solo tenemos una distribución, que es esta, ¿de acuerdo? Pero para mantener esta distribución, es lo que llegué a comentar al final, ¿no?, donde íbamos a continuar, que es justo hoy, y para mantener esta distribución, nosotros de alguna manera tenemos que realizar una fuerza, porque claro, aquí tenemos, al estar repartida la carga sobre esa superficie, tenemos repulsión. Entre las cargas se están ejerciendo fuerzas repulsivas, y entonces, claro, si no hacemos nada, por supuesto las cargas se alejarían, se acelerarían, se alejarían unas de otras. ¿De acuerdo? O sea que para mantener eso hay que realizar una fuerza. ¿De acuerdo? Y esa va a ser el primer, ya que estamos buscando otra vez cuál es la energía, vamos a ver cuánto vale esa fuerza por unidad de área, es decir, la presión en la superficie de la esfera, y una vez que tengamos eso podremos llegar a calcular si nosotros queremos comprimirlo más, tendremos que vencer esa fuerza por unidad de área y realizar un trabajo. Ya por la ley de Gauss nosotros sabemos que dentro, al ser una distribución uniforme, el campo eléctrico que tenemos aquí dentro de la esfera es nulo, es igual a cero, ¿de acuerdo? Y el campo que tenemos aquí, o sea, este sería dentro, fuera. Este campo es como si fuese toda la carga concentrada en el centro, con el valor correspondiente, que sería, pues K, ¿cuánto es la carga? Si es sigma, 4 pi r cuadrado, sigma sería la carga total, dividido por la distancia del punto considerado al centro de la esfera, R. ¿Vale? Bueno, eso, fijaos que si nosotros comprimimos esa esfera a un radio menor, ese campo fuera no varía, sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? Pero efectivamente dentro hay cambios, es decir, tendremos un campo nulo, pero en esta zona del espacio, rayada en rojo, hemos creado, por así decirlo, una zona donde no teníamos campo eléctrico, ahora tendremos campo eléctrico, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos, estos son los pasos, ¿lo entendéis? Bien, de acuerdo. Entonces, paso a paso, porque no es, digamos, hay que tener las ideas claras, pero ahora lo primero es ver, naturalmente, cómo es esta repulsión, es decir, cómo es la presión. Entonces nos vamos a fijar en una zona, aquí la que rayo yo, en un área, una zona
en esa superficie, que tendrá una determinada carga, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la cuestión es, ¿cuál es la fuerza que experimenta esta carga que tenemos nosotros aquí por la distribución? Con mucho cuidado, otra vez, si lo entendisteis para las placas plano-paralelas, ¿cuál es la fuerza de atracción? Entonces hay que ser un poco, porque uno dice, bueno, no hay ningún problema, ya tengo el campo eléctrico, tal como lo he descrito hace un momento, dentro y fuera. Por lo tanto, entonces tendrías simplemente la carga, la fuerza que experimentaría la carga por el campo eléctrico. Bueno, ahí ya uno tiene que ver, ya simplemente ser avispado, decir, uy, menudo problema con el que me estoy encontrando, porque yo sé que el campo eléctrico en esta distribución superficial, debido a la distribución a la esfera, no está definido en la superficie, en puntos. Es decir, hay una discontinuidad. Al pasar de dentro a fuera o de afuera a dentro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, uno diría, si en principio uno se lo ha aprendido de memoria, Q por E, perfecto. Ya, pero ¿y qué? O sea, la pregunta sería, ¿cuál es el valor de E? Vamos. Ahí ya uno se da cuenta de que algo no funciona bien. Y lo que no funciona bien es precisamente lo mismo que teníamos en las placas plano-paralelas. Es decir, que no es el campo, fijaos, la fuerza que se está ejerciendo sobre esta carga que tengo aquí en la zona rayada, no es el campo creado por toda la distribución, sino el campo creado por toda la distribución menos esto. Porque es la misma razón. Esa carga sobre sí misma no va a ejercer ninguna fuerza. ¿Entendido? ¿Está eso claro? Entonces, primer problema, claro, necesitamos hallar el campo eléctrico de una distribución esférica, uniforme, a la que le falta un trozo en su superficie. O sea, que nos encontramos con este... Es como, en vez de ir hacia adelante, uno tiene que ir hacia atrás. Uno dice, ay, madre, en vez de adelantar, me encuentro aquí. Pero ya veréis cómo es sencillo si uno tiene las ideas claras. En el Purcell, si estudiáis por él, cosa que sería muy recomendable, no de agradecer por mí, sino que sería, porque está muy bien explicado, digamos, este problema se puede llegar a la solución de diferentes maneras. Tal como viene en el texto, pues lo explica de una manera en la cual, en vez de hablar de densidades superficiales, realmente eso es un concepto que no existe. Siempre tiene que tener un volumen la carga, ¿no? Ocupar un volumen en el espacio. Eso es lo que hace la explicación en el texto. ¿De acuerdo? Si bien hace indicación de que se puede enfocar el problema desde otro punto de vista, y eso lo plantea como problema, como ejercicio, al final del capítulo. Y yo lo voy a hacer de esa manera. De hecho, de la misma manera, porque cómo se plantea el problema en el Tipler. Este problema viene en el Tipler también, si buscáis. ¿De acuerdo? Entonces yo, en vez de hacerlo desde el punto de vista de decir, no, es que tiene que tener un volumen, entonces ver lo que hace es muy sencillo, es ver cuál es el campo promedio en ese volumen. Yo lo que voy a hacer es según el ejercicio. O sea, no voy a seguir considerando que es una distribución superficial. El espesor es 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Entonces, vamos a fijarnos eso otra vez. Toda la esfera, toda la distribución esférica, yo la puedo poner como suma de la distribución a la que le falta el trozo, ¿de acuerdo? Más el trozo. Voy a rayarlo aquí para que veáis esto, ¿no?
¿no? Tan sencillo, cojo las tijeras, pop, pop, ¿no? Y entonces le estoy sacando precisamente el trozo ese y lo pongo aparte. ¿Estamos de acuerdo? Es evidente que toda esta distribución es la suma de esas dos distribuciones. Por lo tanto, el campo eléctrico de esta distribución, de esta, tiene que ser la suma vectorial de esta más esta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que es parecido al problema que os planteé el otro día del hueco esférico aquel. Vale, muy bien. ¿Conocemos el del...? Sí, este por Gauss, aplicándola, por ejemplo, aplicando la ley de Gauss, ¿no? Llegamos precisamente a las expresiones que teníamos anteriormente, que las he puesto hace un momento. Cómo es el campo eléctrico dentro, cómo es el campo eléctrico fuera, cómo tenemos una discontinuidad de valor sigma dividido por epsilon sub 0. ¿De acuerdo? Fijaos que nosotros estamos buscando el campo, por supuesto, en el punto justo en la superficie. ¿De acuerdo? Ahora, pensad un momento, porque este campo es precisamente el que nosotros queremos encontrar. Este es el que nosotros queremos encontrar. ¿Entendido? Una pregunta. El campo de esta distribución con el agujero en ese punto, cuando pasa de dentro, entre comillas, afuera de la esfera, ¿es continuo o discontinuo? Vuelvo a hacer la pregunta. Me estoy fijando aquí, en esto, ¿no? Aquí lo veis, el ratón, en esa distribución. Entonces, yo para saber la fuerza que se va a ejercer sobre esta carga, necesito saber cuál es el campo eléctrico del resto, que es lo que he dibujado ahí. ¿En qué punto? En el punto que ocupa la carga, por supuesto. Entonces, nosotros otra vez estaremos pensando, pues tengo un problema porque ahí viene la pregunta, ¿cómo es el campo justo en ese punto? Fijaos que ese elemento va a ser infinitesimalmente pequeño, no os preocupéis. Es decir, que uno diría, ¿y por qué no aquí? No os preocupéis. Por eso, en el centro. ¿Va a ser continuo o discontinuo? ¿Qué creéis? Efectivamente, lo que ha dicho con eso. Pero fijaos que ya la palabra dentro o fuera no tiene mucho sentido. Ahí os puse una trampa, porque desde el mismo momento en que yo le he roto un trozo, ya no es una superficie cerrada. ¿De acuerdo? O sea, que eso era para a ver si picabais un poco. Pero en segundo lugar, que es tal como lo ha dicho vuestro compañero, es lo correcto. Es decir, nosotros en distribuciones superficiales de carga vamos a tener discontinuidades en el campo eléctrico en los puntos donde tenemos carga, no en los puntos donde no tenemos carga. ¿Está eso claro? Y aquí no tengo carga. Estoy considerando esta distribución con ese agujero. Ahí no tengo, ahora mismo mirando esa distribución, yo aquí tengo un agujero enorme. Aquí no tengo carga superficial, por lo tanto no hay discontinuidad. Sí en los otros puntos. ¿Está eso claro? ¿Entendido? Entonces, mentalmente, decir, ¿voy a tener un problema? No, tranquilo, no vas a tener problema, porque el campo va a estar definido. El campo eléctrico sí está definido en ese punto. Todavía no he dicho cuál es. Naturalmente, conozco lo de la izquierda. Si conociese cómo es el campo que crea eso, a lo mejor, pues podría entre las dos, naturalmente, obtener el del medio. Y eso es lo que vamos a ver. Fijaos, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es una distribución superficial de carga que, si yo me acerco mucho a la superficie, por un lado o por el otro, me da igual. Si yo soy una hormiguita y me acerco mucho, infinitesimalmente cerca a la superficie, porque naturalmente, aquí, por supuesto, el campo eléctrico que crea esta distribución superficial tiene una discontinuidad en el punto de la distribución. ¿De acuerdo? Por eso estoy diciendo, si yo me acerco mucho por un lado o por el otro, no digo por dentro o por fuera, porque solo hay un lado y otro lado, esto no es cerrado. Está claro, no es una superficie cerrada. Tiene borde. Si yo me acerco mucho, ¿qué es lo que veo?
como una superficie plana, infinita. ¿Cierto o no? Bueno, y entonces yo sé que cómo es el campo eléctrico precisamente de una superficie plana, infinita. Fijaos que digo plana, uno dice, pero si tiene curvatura, si tú te acercas muchísimo, muchísimo, todo lo que quieras, infinitesimalmente cerca, tú estás cerca, lo que estás observando es una superficie que es plana, por así decirlo. No llegas a ver los bordes, infinita. ¿Está claro? Por así decirlo, la contribución, cuando de las partes están muy lejanas, es despreciable. Vamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para este campo a un lado? Será perpendicular, ¿no? Es uniforme, recordad. Entonces, un lado y en el otro. ¿Cuál es el valor? ¿Cómo es el valor a un lado y al otro? Para puntos infinitesimalmente cerca a un lado y al otro. Sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Y sigma dividido por 2 epsilon sub 0. ¿Está claro? ¿Cómo es? Fijaos, aquí a la izquierda en toda la distribución. Pues en puntos, tengo que poner en puntos infinitesimalmente cerca por fuera, ahora sí digo. ¿Cuál es el campo? Fijaos, uno dice, hombre, lo que estás diciendo es toda la carga encerrada dentro, ¿no? O sea que tendría justo lo que puse antes, 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, si queréis, en vez de k. Por la carga, 4pi epsilon sub 0. 4pi r cuadrado. 4pi r cuadrado, sigma, dividido por r al cuadrado. Pero ese r es prácticamente... ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos, que eso ya lo demostré el otro día, decir, claro, bueno, es otra vez volver a lo mismo. Estás teniendo una discontinuidad, esto es sigma dividido por epsilon sub 0. Para puntos fuera. Muy cerca, pero por fuera. Por dentro, naturalmente, el campo, si uno aplica... Uy, esto no es sigma, esto es un 0. Por dentro, entonces, fuera, esto es dentro, entonces tendremos un campo que es 0, aplicando la ley de Gauss o integrando como quieras. Es decir que, naturalmente, tenemos un salto, una discontinuidad que sigue siendo, como siempre pasa en esto, sigma dividido por epsilon sub 0. ¿De acuerdo? O sea que para puntos dentro 0, para puntos fuera, sigma dividido por epsilon sub 0. En esta tenemos para puntos hacia un lado, que sería el de dentro, sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Y para fuera, sigma dividido por 2 epsilon sub 0, en la dirección correspondiente. Entonces, ¿cuál es el campo que tiene que crear esto? Tiene que ser la suma, fijaos, para puntos dentro y para puntos fuera me tiene que dar justo lo que tengo aquí, sumando esto lo de dentro. ¿Cuál va a ser? Fijaos, tanto para puntos, muy cerca por un lado y muy cerca, fijaos, o sea, por un lado y por el otro, y ya veréis cómo es continuo. Eso lo tendremos que ver, hice una afirmación. Pero ahora es donde vamos a ver si de verdad se cumple eso. Hacia un lado, por el lado de fuera, yo tengo que tener sigma dividido por epsilon sub 0. Esto es sigma dividido por 2 epsilon sub 0, por lo tanto, necesito sigma 2 epsilon sub 0, sumárselo para el otro, apuntando naturalmente, si es positivo, en la misma dirección. Hacia afuera, si no hacia adentro, si fuese. Vale, para puntos fuera y para puntos, entre comillas, dentro, ¿qué tendríamos entonces? Fijaos, tengo aquí 0. Este está apuntando hacia el centro de la esfera, con valor sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Yo le tengo que sumar algo para que me dé 0. Por supuesto, me tiene que dar sigma dividido por 2 epsilon sub 0, pero apuntando hacia fuera del centro, o sea, alejándome del centro de la esfera. En módulo igual, pero sentido contrario. ¿Está eso claro? Si yo cojo y sumo estas dos, estáis viendo cómo me sale lo de la izquierda y además me sale con la discontinuidad.
¿Aquí es continuo o es discontinuo? Yo voy por dentro de toda la esfera, ¿no? Me voy acercando a la superficie y tengo, pero hacia afuera, sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Y justo un punto por el otro lado tiene el mismo valor y el mismo sentido, por lo tanto no hay discontinuidad. Es continuo, el campo es continuo. Es continuo en esa zona con el agujero, ¿eh? Y tiene el mismo valor independientemente de la distancia, ¿no? Sí. Eso no lo he dicho yo. Estoy fijándome en puntos muy cerca dentro y muy por dentro y por fuera, entre comillas, ya digo, de lo que es toda la esfera. ¿Entendido? Y ver cómo es el campo. Necesito, ahora la pregunta sería, necesito realmente saber qué ocurre muy lejos. Primero, daos cuenta de lo siguiente. Si es muy lejos, yo ya esto no podría afirmarlo. Lo que he puesto aquí no lo puedo afirmar. Solo lo puedo afirmar cuando estoy infinitesimalmente cerca de la superficie. ¿De acuerdo? ¿Está eso claro? Por lo tanto, bueno, ahora vendría la cuestión, claro, si el agujero es infinitesimalmente pequeño, entonces uno podría hacer cómo sería el campo muy lejos de la superficie, pero nosotros no lo necesitamos. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque yo solo necesito el campo en este punto. He visto lo que ocurre para puntos muy cerca por un lado, muy cerca por el otro, es continuo, por lo tanto el campo en el punto justo del agujero es, vamos a ponerlo, y además, naturalmente, con su dirección y sentido. Vamos a ponerlo como vector sigma dividido por 2 epsilon sub 0 por r. Si es positivo, hacia afuera, si es negativo, hacia adentro, todo genial, todo perfecto. ¿Se ha entendido? Muy bien, estupendo. O sea que ya hemos solventado el primer paso. Ahora, efectivamente, este ya es el campo de la distribución con y ahora, ¿cuál es la fuerza que ejerce este campo sobre esta carga que teníamos ahí? Naturalmente, si es carga Q, pues tendremos Q por E. Fijaos que no le podría ponerle una estrella, una prima, si queréis, para denotar que no es el campo de toda la superficie esférica, ¿de acuerdo? Sino, ¿está claro? Cuidado con la anotación. Yo lo estoy aquí diciendo de palabra, pero si lo tuviese que escribir, le daría otro nombre, primas, estrellas, algo que me dejase claro no utilizar dos veces E, porque si no, no queda claro. Muy bien. Bien, nos falta ver cuánto vale esta carga. Si tengo que esto es sigma y el área es A, pues Q sería sigma por A. Chupa. Si es un área infinitesimal, pues entonces tendríamos todo esto. Muy bien. Es decir, que tendríamos una fuerza que sería infinitesimal si la carga es infinitesimal. ¿Cuánto tenemos en esto? Sigma 2 epsilon sub 0, sigma diferencial de A por R. Es decir, que nos quedará sigma cuadrado 2 epsilon sub 0. Y esa expresión es la misma que teníamos el otro día, si recordáis, ¿no?
¿Recordáis que teníamos esa expresión? Sigma cuadrado por la presión, porque yo antes lo llamaba presión electrostática. Vamos a llamarlo P. Naturalmente es la fuerza por unidad de área, es decir, que tendremos que P es sigma cuadrado dividido por 2 epsilon sub 0. Tantos newtons dividido por metro cuadrado, tantos pascales. Vale, ya tenemos lo primero. Y ahora vamos a por lo segundo, que es, o sea, necesitamos pasar por esto antes de poder calcular lo segundo, que es ahora cuánto es la energía. Si yo comprimo comprimimos uniformemente, es decir, en todas las direcciones del espacio de igual manera. Uniformemente la distribución esférica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la energía? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que realizar? Lo queremos comprimir. Si os dais cuenta, en el problema del día pasado yo utilizaba la notación delta de x. ¿No? Es decir, que separaba una de ellas, un delta de x, y utilizaba delta, que eso es algo finito. ¿Por qué lo podía hacer? Porque la fuerza era independiente de a qué distancia se encontraban las dos. ¿De acuerdo? Si no, hubiese tenido que coger naturalmente un diferencial de x. Pero como esa integral, digamos, era constante lo que teníamos dentro de la integral, la fuerza salía fuera de la integral, pues entonces podía utilizar delta de x directamente. ¿Entendido? Aquí tengo que tener un poco de cuidado. Vamos a comprimirlo un diferencial de R, o sea que tenemos aquí esto R, pues ahora tendremos un R menos diferencial de R. Vale. Trabajo. Fuerza por desplazamiento. Fijaos que es la fuerza que estoy yo realizando desde fuera. Por lo tanto, ¿es positivo o negativo? Lo que tengo es repulsión, o sea, lo que hace la distribución de carga es hacia afuera. Naturalmente nosotros tenemos que estar realizando una fuerza hacia adentro. Y como mínimo tiene que tener ese valor para poderlo comprimir. ¿Cuánto teníamos? Sigma cuadrado dividido por 2. Epsilon sub 0 por diferencial de área si ese era un elemento aquí. ¿De acuerdo? Y esto por el desplazamiento diferencial de R, claro. Eso para un trozo. Naturalmente nosotros tendremos que hacerlo para toda la superficie. Toda la superficie. Para toda la superficie esférica. Bien. Vamos a ver el diferencial de área que tenemos por ahí. O sea, esto podemos sacarlo todo fuera, naturalmente, y tendríamos sigma cuadrado, 2 epsilon sub 0. El trabajo este es infinitesimal, ¿eh? O sea que tendríamos por el área total, área de la esfera, por el diferencial de área. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el área de la esfera? Tendríamos sigma cuadrado, 2 epsilon sub 0, por 4pi. Fijaos, ahora tengo que tener cuidado con el R y con el R. Digamos, si yo estoy ahora, aquí puse
Vamos a dibujarlo bien. Voy a utilizar minúsculas, R menos diferencial. Entonces tendremos R cuadrado por diferencial de R. ¿De acuerdo? Es decir, naturalmente tenéis que ver una cosa, que claro, depende de cómo es el radio de la esfera, vamos a tener un trabajo que realizar mayor o menor. ¿No? Cuando, fijaos, si el radio es enorme, 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 ¿no? Entonces la fuerza de repulsión electrostática que tienen entre las cargas es menor que cuando están muy concentrados, están unas muy cerca unas de otras cargas, ¿no? Por lo tanto, entonces el trabajo tendrá que ser diferente. Bien, tenemos entonces esto. Sigma al cuadrado, 2 epsilon sub 0, 4pi r cuadrado por diferencial. Este es el trabajo que tenemos nosotros que realizar. Esto se almacena en forma de energía potencial. Es decir, que si nosotros lo comprimimos y soltamos eso, se transformaría esa energía potencial pues, en energía cinética. Saldrían con una cierta velocidad las cargas. ¿Cuánto es? Es decir, que tenemos aquí un esta es la energía potencial. Y ahora, lo que vamos a hacer es cuánta energía, esa energía potencial, ¿no? Es decir, cuál es la energía potencial total y dividirla por el volumen, por así decirlo, o si queríamos aquí podremos hacerlo también por el volumen que hemos creado. ¿Cuál es el volumen que hemos creado? Buscamos cuál es la energía potencial por unidad de volumen. Fijaos que esto es un diferencial de R, es infinitesimalmente pequeño. ¿Cuánto es el volumen de toda esa zona rayada? Son esferas. Uno diría, pues, ¿cuánto vale ahí coger las tijeras? 4pi r cuadrado por diferencial de R. El volumen en el cual lo de creado, porque antes no teníamos. Pero se puede hacer restando una menos la otra. Cuidado aquí, porque fijaos que tendríamos 4pi. Se puede hacer teniendo cuidado de que estás haciendo límite. 4pi r cuadrado menos 4pi, y aquí tendrías r menos diferencial de r al cuadrado. Esas serían las superficies, perdón, el volumen que tendríamos. El volumen de uno menos otro, perdón. O sea que vuestro compañero está diciéndome esto, menos 4 tercios de pi, en este caso sería r menos diferencial de r al cubo. Cuidado, eso sí, esa expresión, pero ahora nosotros tenemos que tener en cuenta que diferencial de r tiende a 0. Y si diferencial de r tiende a 0, entonces si hacéis el desarrollo en serie de todo eso, veréis cómo nos queda ese término. Otra vez un desarrollo en serie. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. ¿Por qué no lleva signo negativo? ¿Por qué no lleva en la derivada no lleva un signo negativo? ¿En la derivada? ¿Dónde? ¿Dónde? Menos delante,
¿Dónde? ¿Aquí? O sea, aquí, en este punto. Ese es el trabajo que tengo yo que realizar para comprimir la distribución a un radio un poco menor. ¿El trabajo que tengo que realizar es positivo o negativo? Positivo. Fíjate que lo que tenemos es siempre entre las cargas tenemos una repulsión, sea el signo que sea, es una repulsión electrostática. ¿De acuerdo? Es decir, que la fuerza que se están ejerciendo unas sobre otras es hacia afuera. Para comprimirlo yo tengo que vencer esa fuerza, ¿no? O sea, que tengo un vector en cada punto de la superficie que es radial y hacia adentro. ¿Cómo es el desplazamiento? Yo lo que estoy buscando es F por diferencial de R. Tiene la misma dirección radial, ¿de acuerdo? Y además estoy también realizando el trabajo hacia adentro. Por lo tanto, la fuerza hacia adentro. Por lo tanto, el trabajo es positivo. Vamos a ver. La idea tiene que ser, el trabajo es positivo o negativo, es fuerza, vector, multiplicado escalarmente por desplazamiento. ¿Cómo es la fuerza que tienes tú que hacer? Tienes que vencer esa fuerza. No hay positivo o negativo. ¿Os habéis dado cuenta? Un vector son sus componentes, en todo caso, positivas o negativas. Un vector es un vector. Entonces, la fuerza que tengo yo que realizar tiene que vencer la fuerza de repulsión. La fuerza de repulsión es hacia afuera. Por lo tanto, la fuerza que tengo yo que hacer con las manos es hacia adentro. El desplazamiento que estoy realizando es hacia adentro. Por lo tanto, el trabajo es positivo. El trabajo que tengo que realizar, lógico, tengo que gastar trabajo para comprimirlo. Si tengo un globo lleno de aire hinchado o no, pues tengo que hacer trabajo. Bien, y ahora digo, y esa energía, ese trabajo que estoy realizando, ¿qué ocurre con él? Se está manifestando en que como un aumento en la energía potencial del sistema. Porque ahí es donde quizás Julián tiene la idea de decir, es que a mí Miguel me dijo, ¿no? Pero mucho cuidado. Ese trabajo, a pesar de que yo estoy utilizando ahí la misma letra, no es lo mismo. Este trabajo correspondería a la fuerza de repulsión electrostática. ¿Está claro? Y por supuesto, esa es negativa. Es menos el trabajo que realizo yo desde fuera. ¿Por qué? Porque las fuerzas tienen distinto sentido, así de sencillo. ¿No? Fijaos, a ver si lo entendéis. Hombre, que vais a ser ingenieros de la energía. No me toquéis las narices. O sea que este concepto es muy importante. ¿No? Tengo aquí la mano. Tengo la atracción gravitatoria. Es un campo, ¿eh? O sea que no me estoy alejando mucho, es un campo gravitatorio. Muy bien, y entonces yo digo, yo quiero elevar este bolígrafo un poco más, o sea, a una distancia mayor del centro de la Tierra. ¿De acuerdo? ¿Tengo que realizar un trabajo positivo o negativo? ¿Qué creéis? Positivo. Uno dice, hombre, tienes que vencer como mínimo la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Cómo es la fuerza de atracción gravitatoria? Hacia el centro de la Tierra. Es decir, que va a ser alejándose, que es justo el mismo sentido del desplazamiento, alejándose. Ese trabajo es, por supuesto, positivo. Y ese trabajo que estoy realizando yo, o sea, necesito gastar de algún sitio, necesito yo sacar energía para eso, química, comer un poquitín, un bollito, ¿no? Entonces, ¿en qué se manifiesta? En que ha aumentado la energía potencial del sistema bolígrafo-tierra, ¿eh? O sea, no puedo decir la energía potencial del bolígrafo por sí solo, eso no tiene sentido. Es la energía potencial del sistema bolígrafo-tierra. Y ahora uno diría, pero hombre, no es el signo, otra vez dirías, pero tú me defines el cambio en la energía potencial como menos el trabajo. Ahí es donde viene a aprenderse las cosas de memoria. Menos el trabajo
realizado por la fuerza de atracción gravitatoria, no la que hago yo. Claro, por eso de palabra se dice, es el trabajo que tengo que realizar yo, es una fuerza que se opone a la fuerza de atracción gravitatoria. Lo mismo que nuestro problema aquí electrostático, es yo para comprimirlo necesito realizar una fuerza que tiene la misma dirección y sentido contrario al de la repulsión. Ese trabajo que realizo yo, que es positivo, se almacena en forma de energía potencial del sistema. La definición, por lo tanto, sigue siendo la misma. Eso es muy importante. No me he sacado una chistera ahí, un conejo de la chistera y ahora pongo un signo menos cuando a mí me viene bien y no lo pongo cuando a mí me viene mal. No, siempre se pone el signo menos. ¿Está claro? Vale, eso espero. Muy bien. Pero gracias, o sea, Julián, es que es una pregunta muy importante. O sea, es un concepto, vamos, una pregunta, es un concepto muy importante. Ese, muy, muy importante. Pensadlo, o sea, estoy pensando, a ver, obligarlo, a ver, ¿qué hago para obligarles a pensar sobre lo que acabamos de decir? Bueno, tan sencillo como, ¿qué ocurre si en vez de comprimir la esfera, yo la descomprimo? O sea, dejo que se vaya un poco más, el radio aumente. ¿Cómo tiene que ser el trabajo que realizo? ¿Cómo será la variación de la energía potencial del sistema? Pensad justo lo contrario, a ver si también lo veis, con los signos correctos. Pensadlo. ¿De acuerdo? El próximo día, el jueves, todos juntos, no lo digo mañana y pasado, el jueves, si tenéis alguna duda, lo discutimos otra vez. O sea, no es una cosa que ellos, sino, es no que me lo digáis ahora, sino, por favor, pensadlo. Todos. ¿Pero dejo que se expanda o hago que se expanda? Ahí hago que se expanda. Lo que pasa es que el hago que se expanda es, ahí a uno le sale, es dejo que se expanda, claro. Pero hago que se expanda. Si uno tiene que entonces que ver cómo son las fuerzas. Fijaos, que repulsión, es decir, ¿entendéis? Ahora uno dice, claro, tú sueltas las manos y eso se irá hacia afuera, por sí solo, así decirlo. Claro, entonces uno dice, si el sistema tiene energía potencial, ¿de acuerdo? Una parte de esa energía potencial, si tú no haces nada, sueltas las manos, una parte de esa energía potencial, ¿en qué se está manifestando? Tengo la distribución esférica de carga, ¿de acuerdo? La tengo así, apretando con las manos. No hay ninguna otra fuerza más. Suelto las manos. ¿Qué va a ocurrir con las cargas? Están estáticas, en equilibrio. En equilibrio gracias a que tengo las manos. En cuanto quito las manos ya no hay equilibrio, hay una aceleración, salen despedidas alejándose unas de otras. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema que tenía energía potencial, al estar en otra configuración, tendrá otra energía potencial que es diferente y lo que tenemos es conservación de la energía, naturalmente. ¿De acuerdo? ¿Aumenta o disminuye la energía potencial? O sea, pensad también sobre eso. En ese caso, en la expansión, ¿aumenta o disminuye la energía potencial del sistema? ¿En qué se manifiesta esa variación en la energía potencial? Claro, evidentemente. Evidente, claro. Muy bien, me alegro de que lo veáis inmediatamente. Bueno, estábamos, perdonad por terminar, estábamos discutiendo esto, la energía potencial. Hemos visto que era sigma cuadrado, ¿no? 2 epsilon sub 0, 4 pi, r cuadrado, diferencial de r. Yo he dicho por unidad de volumen, entonces voy a utilizar, si esta U es grande, mayúscula, por unidad de volumen, voy a utilizar U minúscula. ¿Y cuál es el valor de U minúscula?
tengo que dividirlo por el volumen, que es 4πr cuadrado diferencial de R, es decir, que me queda sigma cuadrado 10 por 2. Bien, estamos justo en el mismo sitio donde lo teníamos en las placas plano-paralelas. Yo lo quiero ahora expresar naturalmente en función, o sea que esto es correcto, o sea tendremos tantos julios dividido por metro cúbico, y ahora digo, quiero expresarlo en función no de sigma, sino de E. ¿De acuerdo? ¿Pero de qué? Del E que estoy yo creando, ¿no? Aquí dentro, en estos puntos. ¿Y cuál es el E que hemos creado ahí dentro? Fijaos que el desplazamiento ha sido infinitesimalmente pequeño. ¿De acuerdo? O sea, que no es que esté muy alejado de... ¿Cómo será? ¿Cómo es el campo? Fijaos que ahora toda la carga se encuentra en esa posición. ¿Cómo es el campo en puntos muy cerca de la distribución de carga? Otra vez. Este es el campo en módulo radial. Es decir, que nos volvemos a poner aquí y lo que tendremos es que U va a ser 1/2 de epsilon sub 0 por E al cuadrado. Lo mismo, exactamente lo mismo. Bien, hemos hecho entonces en 2 problemas. Este problema me gusta mucho, lo reconozco. Pues, o sea, viene en el Tipler también, o sea que no miréis raro a este libro verde, sino que... Bueno, y de hecho tanto me gusta que alguna vez lo he debido poner en un examen. Seguro que en las academias me tienen fichado ese problema. Vale, no me molesta, vamos, en absoluto. Si no, no entregaría yo las preguntas. Pondría alguna dificultad más, pero ¿qué más da? Si la cosa es aprender, a mí me da, quiero decir que no tengo nada en contra de eso. Todo lo contrario. Bien, ¿qué podemos...? Ah, sí. Bueno, podemos parar la grabación aquí y hacer un problema, a ver si, digamos, para una distribución de carga, que es lo que vamos a hacer ahora, decir cuál es la energía que necesitamos o el trabajo que necesitamos nosotros realizar para lograr una distribución determinada de carga, o bien cuál es la energía potencial asociada a una distribución de carga.